Vamos a hablar ahora de una instrucción bastante interesante y útil en el mundo de Java, y es la instrucción super. De hecho, la instrucción super nos ha estado causando un poco de problemas que ya hemos visto en una sección anterior y que por fin vamos a poder resolver una vez que comprendamos por qué nos está causando problemas y cómo, irónicamente, utilizarla de la manera correcta y no de la forma en la que Java lo hace por defecto. Super es simplemente una instrucción que nos permite decirle a Java algo así como: hey, voy a llamar a un método o a una definición, sea un constructor, de mi clase padre. De ese modo vamos a poder eliminar ambigüedad. Por ejemplo, si dentro de un método quisiéramos utilizar la definición que tenemos heredada, más no la que por ejemplo hemos redefinido. Ya vimos redefinición de métodos. Y en algunas ocasiones puede que no queramos utilizar la definición que tenemos redefinida, sino la que sabemos que tiene nuestro padre. Para eso sirve super. Y adicionalmente, resulta que cada vez que nosotros heredamos de una clase y construimos una instancia de ese objeto, Java por defecto hace un llamado por medio de super al constructor de la clase padre. Y eso es lo que nos está dando problemas con la clase avión y con la clase aeropuerto. Pero ya vamos a hablar de ello. Empecemos primero entonces con el uso de super en los métodos redefinidos o en los métodos de una clase en general. Vamos entonces una vez más a la clase piloto comercial, donde hemos redefinido el método comunicarse. Vamos a suponer entonces que el método saludar pasajeros no necesita utilizar la definición propia de comunicarse, sino utilizarla del padre. Es decir, no quiere incluir la identificación ni el nombre al comienzo de esos dos mensajes. Entonces, para ello utilizamos la instrucción super. Si ejecutamos, vemos cómo inmediatamente se está utilizando la definición del padre. Vamos a hacerlo un poco más evidente. Vamos a poner aquí padre más el mensaje, y en piloto comercial vamos a dejarlo tal cual está, es decir, utilizando la identificación y el nombre. Si ejecuto de nuevo, vemos entonces cómo pone padre, bienvenidos pasajeros y bienvenidos pasajeros, que es el valor que retornó. Recordemos que el padre solo lo puse para la parte que muestra en pantalla. Entonces vemos cómo por medio de super estamos diciendo: no, yo no quiero utilizar la definición que yo redefiní, sino que quiero utilizar la definición que procede de mi padre. Por supuesto, si no tuviésemos una redefinición del método comunicarse, el uso de super sería completamente innecesario. Sin embargo, no habría un problema. Vemos que en realidad ni siquiera está fallando. Y aquí viene una parte importante a comprender. Si nosotros estamos seguros que siempre queremos utilizar la definición que viene del padre y no cualquier otra, entonces vamos a utilizar super en lugar de this. Siempre. Sin embargo, si nosotros queremos utilizar la definición, sea la que redefinimos o la que venga del padre, según sea el caso, entonces utilizamos this. Recordemos que si no la hemos redefinido, entonces vamos a utilizar la que proviene de la clase padre, mientras que si la redefinimos, entonces estaríamos utilizando la que es propia de la clase, utilizando el this, por supuesto. Si utilizamos super, siempre, sin importar que aquí tengamos una redefinición, vamos a usar la del padre. Esto es muy importante si en algún momento queremos entonces asegurarnos de siempre ejecutar la función del padre o de la clase madre en lugar de la propia. La instrucción super por sí sola para llamar métodos puede ser utilizada cuantas veces queramos y en cualquier parte del método. No hay ningún problema con ello. Sin embargo, hay otra particularidad de la instrucción super que está relacionada con los constructores que ya no es tan flexible. Vamos a volver entonces a este estado, simplemente tenemos el super acá. Y vamos a hablar ahora de herencia de clases problemáticas. Ya vimos, por ejemplo, que si intentamos crear una clase o inclusive en cualquiera de las existentes y extender de avión o incluso de aeropuerto, vamos a tener problemas. Vamos entonces a crear rápidamente una nueva clase dentro del paquete de aviones. Vamos a llamarla avión comercial. Y vamos a decir que extiende de avión. No hay necesidad de importar la definición de avión porque estamos en el mismo paquete, pero vemos que hay un error que nos dice: esto ya lo habíamos visto. La clase avión o el constructor de la clase avión no puede ser aplicado a los tipos dados. Pues bien, resulta que en este momento esta clase avión comercial no tiene un constructor. Sin embargo,
la clase avión tiene un único constructor que recibe un double, un entero, otro double y un string. Entonces, apliquemos la lógica. Si la clase avión comercial extiende de avión, él es un tipo particular de avión y por ende, para existir, debería ser capaz de construir por lo menos un avión. Es decir, debería tener dentro de sus constructores al menos uno que sea capaz de construir un avión. Veámoslo de otra forma. Tenemos la clase persona que tiene nombre y edad. Y luego tenemos la clase secretaria que extiende de persona, que además de heredar el nombre y la edad tiene algo que se llame, por ejemplo, aptitudes o algo así. Se supone que la clase secretaria para existir debería definir entonces su nombre, su edad y además sus aptitudes. Vemos entonces que debe estar en capacidad de definir sus atributos como persona y además, por lo menos, sus atributos como secretaria. Y eso es justamente lo que pasa aquí. Si la clase avión comercial no requiere un atributo o un parámetro para construirse, ¿cómo va a ser capaz de construir un avión y extender por ende de avión? Esta es la forma lógica de entenderlo. Ahora veámoslo desde la parte funcional. Sabemos que todas las clases, cuando no les definimos un constructor, tienen algo que se llama el constructor por defecto, que es básicamente un constructor que no recibe parámetros y no hace nada. Y resulta que Java, en ese constructor, por defecto también hace un llamado por medio de una instrucción super, esta vez con paréntesis, al constructor. Cuando le estamos enviando los paréntesis, estamos automáticamente indicando que queremos llamar al constructor. De hecho, no importa qué constructor tengamos nosotros, Java siempre lo hace. Y resulta que siempre lo hace sin pasar parámetros. Y como la clase avión únicamente tiene un constructor que recibe estos parámetros, él nos dice, pues bien, aquí hay un problema porque es que usted no me está mandando argumentos, no tiene argumentos, pero yo necesito todos estos. Es culpa de Java, podemos culpar a Java, en realidad es su problema, pero nosotros tenemos que resolverlo. Y bien, el uso de super es el problema, pero es también la solución. Vamos a hacerlo. Para resolver el problema, como mínimo necesitamos entonces un constructor como este. De entrada vemos que el problema sigue y dice exactamente lo mismo. Por supuesto, aquí el nombre debe coincidir exactamente con la clase, pero el error sigue siendo exactamente lo mismo. Usted no me está mandando argumentos y yo necesito double int, double y string. Como mencioné, Java por defecto hace un llamado a super. Es como si tuviéramos esta línea aquí siempre. Java siempre automáticamente hace este llamado. Lo puedes probar. Siempre hace un llamado al constructor del padre, pero nunca le pasa parámetros. Y de nuevo, como la clase avión solo tiene ese constructor, debemos pasarle los parámetros. Y de hecho esto está muy bien, porque imagínate entonces que tuviéramos una clase padre con 1.000.000 de atributos y tuviéramos otra vez que redefinir uno por uno sabiendo que la clase padre ya lo hace. Pues afortunadamente no hay necesidad de hacerlo. ¿Por qué? Porque cuando llamamos por medio de super, pasándole por supuesto los parámetros, automáticamente estamos llamando a ese constructor y él se va a encargar de establecer los atributos. Quiere decir que nosotros como clase hija ya no tendremos que hacerlo. Así que mandémoslos. Una vez que los mandamos, vemos cómo mágicamente se resuelve el problema. Porque ya le estamos diciendo a Java, no lo haga como usted piensa que es porque lo está haciendo mal. Hágalo como yo le digo y voy a llamar a super y utilizando exactamente estos parámetros. Luego de eso podríamos perfectamente hacer otras operaciones, mostrar por ejemplo por pantalla o cualquier cosa. Y esto me lleva a una última aclaración. La instrucción super con parámetros debe ser ejecutada siempre en la primera línea del constructor. Quiere decir que si yo agrego una línea aquí con alguna función, vamos a tener un problema. Y de hecho ahí está el error, nos dice, la llamada super debe ser la primer sentencia en el constructor. Debe ser. Una vez que resolvemos eso, entonces ya podemos crear instancias de avión comercial, el cual extiende de avión y resolver el problema que habíamos visto en una sección anterior. Nos vemos.